Listos para el examen de admisión. Ahí está. Admisión. ¿San Marcos o Vallejo es? ¿Cómo que Vallejo, bro? Allá, San Marcos, ¿no? Allá. San Marcos. Es que hay tantas universidades. Claro, pues. Ya, a ver, vamos a ver. Dice la primera pregunta. En un laboratorio de genética humana, los científicos están estudiando una enfermedad hereditaria rara. Descubren que una mutación específica en la secuencia de ADN de un gen clave está relacionada con esta enfermedad. Muy bien. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor cómo una mutación en el ADN puede causar dicha enfermedad genética? Achuma. ¿Y qué dicen ellos? ¿Qué respondieron? Ya. Dice, ¿cómo una mutación en el ADN puede causar dicha enfermedad genética? La E dicen. Ellos dicen la E. Sí, ya la recetamos una. Ya. Y la respuesta es... Oh, yes. La respuesta es la E. Claro, pues inverde. Muy bien. A ver. Para la pregunta 1, entonces, para la pregunta 1, si por ejemplo yo tengo una célula, tengo ahí una celulita, ahí está, acá está su núcleo, ajá, y tengo entonces aquí el ADN, pues, ¿ya? Entonces tengo acá el ADN. Ahí está una molécula de ADN. Ahí está. Mi molécula de ADN tengo aquí. Ahí está mi molécula de ADN. Ajá. Ahí está. Y bueno, acá tengo un gen, ¿ya? Ahí está el gen. ¿Te acuerdas que era un gen? ¿Te acuerdas que era un gen? ¿Te acuerdas lo que era un gen? El segmento de ADN. Falta. Falta. Segmento de ADN, ¿qué más? Falta. No es suficiente. ¿Nada? A ver, chicos, futuros. Hasta el queso. Segmento de ADN con información para producir proteína. Con información para producir proteína. Para producir proteína. Proteína. Ya está. Segmento de ADN con información para producir proteína. Listo. Pero sabemos que ese ADN puede mutar, ¿sí o no? Claro, puede mutar. Quizás por un agente externo. Puede ser un virus, puede ser una sustancia química o podría ser quizás un factor físico como radiación ultravioleta, causando entonces una mutación o error al momento de la duplicación, ¿sí o no? Entonces, ese gen puede mutarse. Entonces, si muta el gen, por ejemplo, supongamos que sea por una radiación ultravioleta. Entonces, radiación ultravioleta causaría mutación. Rayo UV. Ahí está. Causa mutación. Esa mutación consiste en una alteración
en un punto de ese gen. En un punto de ese gen, en una base, en un par de bases, se genera la alteración. Entonces, se produce lo que se llama, ¿qué tipo de mutación? Mutación génica o también llamada mutación génica, también llamada, se produce una mutación génica también llamada mutación puntual o puntiforme. ¿Está bien? A partir de ese gen se forma un ARN. Ahí está, se forma ARN. Y ese ARN contiene la mutación. O sea, si la mutación estaba en el ADN, pues el ARN lo tiene también. Pero ¿cómo es posible, profe? Inverbe. Recuerda que el ARN es una copia del ADN. Si aquí se alteró, pues entonces el ARN va a tener la alteración porque copió incluyendo la alteración. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que se obtiene, el ARN. Y ese ARN sale del núcleo y se encuentra ¿con quién? Se encuentra con el ribosoma, ¿sí o no? Claro, profe. Se encuentra con el ribosoma. Ahí está el ribosoma. Y ahí está. El ribosoma lee a ese ARN mensajero con la mutación. Y obviamente el ribosoma estaría produciendo tal vez una proteína alterada, tanto en su estructura. Si la estructura se altera, por lo tanto, la función se puede alterar. Ah, ¿que sí, profe? Sí. Si la secuencia del ADN del gen se altera, entonces esa secuencia se va a presentar en el ARN. Si en el ARN se presenta esa alteración, el ribosoma va a leer esa alteración y por lo tanto la proteína podría tener una estructura diferente al original. Entonces, si tiene una estructura diferente al original, la proteína puede cumplir una función distinta o habrá perdido su función. Ah, ¿te das cuenta? Eso pasaría entonces. Profe, ¿por qué dice podría? ¿No sería que tendría, sí o sí? No. Porque también ocurre en el caso de que este ribosoma no podría, quizás no podría producir una proteína, quién sabe. ¿Así? Claro, podría ser, podría darse el caso de que no podría producir una proteína. Sí, así ocurre. Cuando ocurre este tipo de mutación, más que todo, el tipo sería así, mira, a ver, vamos a ver, mira. O sea, se produce la alteración, pero esa alteración es como si no hubiese ocurrido. ¿Cómo así? No entiendo, profe. Mira, ejemplo. Si yo digo esto, a ver, almohada. No, esta palabra mejor. Alcohol, ya está. Alcohol. Ya está. Provoca una alteración en la palabra alcohol. Alcohol. Le quito el H. Entonces, si yo leo esto, alcohol, pues significa lo mismo. ¿Sí o no? La diferencia es una escritura, ¿verdad? Ah, tiene el mismo significado. Simplemente la diferencia de la escritura. Entonces, si la información se altera, pero el ribosoma está produciendo la proteína con la misma secuencia en realidad de aminoácidos, entonces a esto se llama mutación silenciosa. Mutación silenciosa. La proteína es normal, no es una proteína anómala, es normal. Se alteró la información, pero el resultado, el producto, no fue alterado. ¿También no? Eso se llama mutación silenciosa. Ya está. Entonces, en este caso, pues, acá el ribosoma estaría dando, pues, como resultado una proteína con estructura
y por lo tanto con función alterada. ¿Está bien? Ahí está. Entonces sería una proteína con estructura alterada. Aunque no siempre, claro, no siempre. No siempre. Ya está. Eso pasaría. Listo. Así que la proteína que está alterada en estructura y por ende su función se altera, ocasiona entonces ciertos problemas a nivel pues del organismo, ocasionando que la persona se enferme, pues, ¿ya? Eso pasaría entonces. La 1 enfermita, la 2. A ver, la 2 dice, los crustáceos son artrópodos que por lo general viven en ambientes acuáticos. Algunas especies tienen hábitats distintos. Unas viven en tierra pero se reproducen en el agua, mientras que otras son terrestres por completo. Todas las especies de crustáceos presentan sistema digestivo completo y sistema circulatorio abierto. También poseen branquias y glándulas verdes para la respiración y excreción respectivamente. Las especies terrestres en su totalidad, a diferencia de las demás especies, se desarrollan exclusivamente de manera directa. ¿Cuál es el factor limitante más importante que ha impedido a la mayoría de crustáceos adaptarse del todo al medio terrestre? O sea, ¿qué ha impedido a la mayoría de crustáceos adaptarse del todo al medio terrestre? A ver, muchos crustáceos pueden estar fuera del agua, ¿ya? Pueden estar fuera del agua, ¿ya? Pero algunos crustáceos se han vuelto de vida terrestre. Algunos se han vuelto de vida terrestre. Pero no todos, pues. Entonces, ¿por qué no todos se adaptaron al medio terrestre? ¿Y cuál es tu respuesta? ¿Qué dice? Dice que es la A. La A. Ya. La A. Ujú. A ver, la A también dice otro, la D dice otra persona. ¿Quién dijo la D? Nadie. ¿Cómo que nadie? ¿Quién dijo la D? ¿Por qué? Pero... ¿Quién dijo la D? Una tóxica. Su nombre, por favor. Se llama Ana. Ana. Sí, Ana. ¿Segura? Sí, profe. Ana. Ana. Dijo la D, Ana. Mientras que la mayoría dice la A, Anita dice la D. ¿Quién tiene la razón, profesor? ¿Ya? ¿Quién tiene la razón? La respuesta es la D. Bien, Ana. La respuesta es la D. ¿Por qué pones la D? A ver, se supone que la respiración branquial es la mejor forma de respirar para un animal acuático. Claro, muy bien. Un animal que fuese terrestre, entonces no podría respirar supuestamente con branquias, pero estamos equivocados. Por lo general, las branquias no son buenas para la respiración fuera del agua, porque se secan y el animal no puede respirar, porque se secan. Y si en cambio las branquias se mantuvieran húmedas, aún estando fuera del agua, pues efectivamente el organismo, el animal, puede continuar respirando. Siempre y cuando entonces mantenga sus branquias húmedas. ¿Y ocurre eso, profe? Por supuesto, pues. Los chanchitos de la humedad, por ejemplo. ¿Ya? Los chanchitos de la humedad son crustáceos y respiran por branquias. Esas branquias las mantienen dentro de cámaras donde se mantienen húmedas. Claro, tampoco es que el chanchito de la humedad va a vivir pues en un lugar seco. Si los chanchitos de la humedad vivieran en lugares secos, pues
no podrían continuar manteniendo esas branquias húmedas, aún así estando en cámaras internas. ¿Te das cuenta? Entonces, los chanchitos de la humedad respiran por branquias que los mantienen dentro de cavidades, dentro de cámaras internas, y ahí se mantienen húmedas para continuar respirando aire del medio externo. Pero el resto de crustáceos, pueden estar fuera del agua un poco tiempo, pero no tanto. ¿Por qué el resto, profe? Porque el resto de animales se ha mantenido adaptado a un ambiente acuático. Y la razón principal es justamente la reproducción sexual. Los crustáceos producen huevos que no presentan una cáscara que cubra a los embriones. Huevos que deben colocarse en agua. ¿Te das cuenta? Los chanchitos de la humedad también producen huevos que requieren humedad. Así que en los lugares donde viven ellos, los huevos se mantienen húmedos. Pero si el huevo se pusiera en un lugar seco o expuesto al sol, se secarían y los embriones morirían. Por esa razón, la mayoría de crustáceos ha mantenido su forma de reproducción dependiente del agua. ¿Está bien o no? Y esa es la razón principal de por qué no se han adaptado por completo al medio terrestre en su mayoría. Claro, pueden estar fuera del agua un poco tiempo, pero no estar todo el tiempo fuera del agua, pues, porque requieren el agua para llevar a cabo su reproducción sexual. ¿Está bien o no? Así, en eso consiste. Esto lo mismo pasa con ¿quién? Lo mismo pasa con los anfibios. Los sapos, las ranas, las salamandras también, pues. Los anfibios se consideran animales terrestres, pero ellos dependen del agua para reproducirse. ¿Está bien o no? A ver, escucha. Los animales que son terrestres, los que son completamente terrestres, significa que se han independizado del agua por dos razones: por la respiración y por la reproducción. Los animales que son terrestres, completamente terrestres, se han independizado por la respiración y por la reproducción. Por la respiración, ¿por qué? Porque desarrollan pulmones. Desarrollan pulmones. Los pulmones son principalmente los órganos que permiten que un animal terrestre se independice por completo del agua en cuanto a la respiración. El pulmón sirve para respirar aire. Excelente para estar fuera del agua. Mucho mejor que unas branquias. Mucho mejor. Y lo otro, la reproducción sexual. La reproducción sexual genera huevos que deben ponerse en tierra. Ya no deben ponerse en agua, porque esos huevos ya vienen con su agüita incorporada y su envoltura para evitar que se deshidraten. Y esa es la principal razón. O sea, son dos, pero la principal tiene que ver con la reproducción sexual. Entonces, la larva que nace necesita todavía estar un tiempo en el agua para completar su desarrollo y empezar una vida terrestre. Ya está. Así que la clave ahí, imberbes, es justamente la D, la reproducción sexual, que genera huevos de los cuales se desarrollan larvas acuáticas. Por esa razón no se han independizado, no se han adaptado al medio terrestre como debe ser. No lo han hecho debido a eso, de que sus huevos y sus larvas para su desarrollo dependen del agua. ¿Está bien? Ya está. Pregunta 3. Pregunta 3. A ver, es una pregunta de genética, ¿ya? Pero hay que agregar ahí un dato imberbes. ¿Qué sí, profe? Sí, hay que agregar un dato ahí. Falta. Mira, ahí faltó. Abajito, ¿ya? Abajito. Vemos así. Ya. Recuerda que hay uno así, otro así, otro así.
¿Ya? Son así. ¿Ya? Entonces, acá, en estos dos, ¿ya? Abajito, en estos dos, acá se agrega así, aglutinación positiva, ¿ya? Aglutinación positiva y acá se agrega aglutinación negativa, aglutinación negativa y aglutinación positiva. ¿Está bien? Se agrega esto, falta estos datos. Ya está. Bien, conociendo eso entonces, ahora sí vamos a ver el problema. Una sugerencia, la moto también hay que lavarla porque como está seca, suelta mucha tiza. Y, ah, ya, listo. ¿Qué? ¿También está mal? O sea, igual que yo, Ay, bueno, pues así es la vida. Ya, listo. Bien, imberbes. A ver, la teoría básica es así, mira. La teoría básica es así. Sistema ABO. Sistema ABO. A ver. Mira, ¿qué sería así? Tenemos por acá grupo sanguíneo. Grupo sanguíneo. Grupo sanguíneo. El grupo sanguíneo se refiere pues al fenotipo. Fenotipo. ¿Ya? Grupo sanguíneo se refiere al fenotipo. Ya está. Tenemos grupo A, grupo B, grupo AB y grupo O. Ya está. 4 grupos sanguíneos. ¿Por qué es de grupo A? Por la presencia de antígeno, pues. Antígeno. Por la presencia de antígeno. AG. Ya está. Presencia de antígeno. El que es de grupo A, es de grupo A porque presenta antígeno de tipo A. Ya está. El que es de grupo B presenta antígeno de tipo B. El que es de grupo AB es porque tiene antígeno de tipo A y de tipo B. Ya está. Y el que es de grupo O, no presenta ninguno de esos dos antígenos. Sin antígeno A, sin antígeno B. Ya está. Es grupo O no porque tenga antígeno O, sino porque no tiene antígeno A ni antígeno B. Por eso es O. ¿Listo? Pero eso, ¿y los antígenos qué son? Los antígenos, recuerda, que son las sustancias que permiten el reconocimiento de lo propio y lo extraño. Sustancias químicas que permiten el reconocimiento de lo propio y lo extraño. ¿Y dónde están ubicados? En la superficie de las células. Ahí se encuentran los antígenos. ¿Está bien? En este caso, para el sistema ABO, estos antígenos principalmente se encuentran en la membrana de los glóbulos rojos. ¿Está bien? Ahí se encuentran sobre todo. Ya está. Bien. Ahora vamos con anticuerpos. Anticuerpos. Vamos con anticuerpo. Anticuerpo. A ver. Debemos recordar que anticuerpos viene a ser la proteína que defiende contra infecciones. ¿Bien? Anticuerpo, para eliminar las infecciones, los anticuerpos. Y los anticuerpos se producen en respuesta a la presencia de antígenos extraños. O sea, ¿qué significa eso? Antígenos extraños, o sea,
tú no vas a producir anticuerpos contra tus propios antígenos, pues inverso, porque son tuyos tus antígenos. Las sustancias químicas que hay en tus células, esos antígenos son tuyos, son propios. Entonces tú no puedes producir anticuerpos contra esos antígenos, porque son tuyos. Tu organismo va a producir anticuerpos contra los antígenos que no tienes porque son extraños. Entonces, para el sistema ABO, mira, el que es A, para él, extraño es el antígeno B, pues. Por lo tanto, la persona que es de grupo A va a produce como respuesta anticuerpo contra el antígeno B. Se escribe así. Produce anticuerpos contra el antígeno B. Profe, para el B, el antígeno extraño es el antígeno A, pues. Entonces, su respuesta sería que produce anticuerpos contra el antígeno que es extraño, o sea, contra el antígeno A, anticuerpo A, ya está. El que es AB, como tiene los dos antígenos son suyos, son propios, entonces no va a producir, no produce anticuerpos contra el antígeno A ni contra el antígeno B, no produce. El que es O no presenta antígenos A y antígenos B, entonces estos dos antígenos son extraños para el O. Así que entonces produce anticuerpos contra el antígeno A y contra el antígeno B. Ya está. Bueno, entonces ya tenemos aquí la norma, la regla. Pero por favor, una cosa es anticuerpos que se produzcan y otra cosa es anticuerpos que se aplican. ¿Cómo así, profe? Mire, una de las formas de cómo se puede conocer el grupo sanguíneo de alguien es aplicando anticuerpos a la sangre de alguien. ¿Cómo así? A ver, mira. Observa. Supongamos que tenemos acá una plaquita, ¿ya? Como un plato de vidrio, ¿ya? Y le agregamos sangrecita, ¿ya? Listo. Y yo quiero saber a qué grupo pertenece esa persona de quien he sacado esta muestra de sangre. Quiero saber su grupo sanguíneo. Entonces, una de las pruebas consiste en aplicarle anticuerpos. Escucha. Posiblemente en la sangre de esta persona hay anticuerpos contra los antígenos que no tiene. ¿Verdad o no? Posiblemente hay anticuerpos. Pero a mí no me interesa saber qué anticuerpos hay, sino quiero saber qué antígenos tiene. Si sé qué antígenos tiene, sabré cuál es su grupo. ¿Y cómo puedo saber qué antígenos tiene? Aplicando anticuerpos, pues. A ver, supongamos a ver que yo le aplique anticuerpos contra el antígeno Z. Ya. Le aplico anticuerpos contra el antígeno Z. Si el antígeno Z está presente en la sangre, entonces la sangre va a aglutinar. No coagula. No se dice coagular, sino aglutinar. La coagulación es otra cosa. Cuando la sangre comienza a formar como grumos por efecto de aplicarle anticuerpos, entonces eso se llama aglutinación. ¿Está bien? Aglutinación, no coagulación. Entonces, si yo le agrego anticuerpos Z y la sangre coagula, ¿qué significa? Que la sangre tiene antígeno Z, porque el anticuerpo es contra el antígeno que no hay, pues. Contra el antígeno que no es propio, mejor dicho. Contra el antígeno que no es propio. Entonces, si yo le aplico anticuerpos Z y la sangre aglutina, significa que esa sangre tiene antígeno Z, pues. ¿Vemos o no? Ya está.
Si yo le aplico anticuerpos contra el antígeno W y la sangre no aglutina, ¿qué significa? Que esa sangre no tiene antígeno W, pues. ¿Me dejo entender o no? ¿Sí o no? Habla. ¿Qué dicen? Dice, oh yes. Ya. Se entiende. Y likes, le está pidiendo likes. Se entiende. Listo. A ver. A ver si entendieron. A ver si entendieron. Para que respondan esta. Si tenemos una muestra de sangre y yo le aplico, por ejemplo, anticuerpos contra antígeno B y la sangre aglutina. La sangre aglutina. ¿Qué significa? Que esa sangre tiene o no tiene qué antígenos. Habla. Si el anticuerpo contra el antígeno B le aplico a esa sangre y aglutina, ¿qué significa? Que la sangre... Dicen que es la B. A ver. Tiene un AGB. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, otro que voló. Antígeno B. Ya. Antígeno B. Correcto. Listo. Entonces, correcto. Si le aplico anticuerpo contra antígeno B, significa que la sangre que aglutina tiene antígeno B. Pues, así de simple. ¿Está bien o no? Ya. Hasta ahí, todo bien. Todo tranqui. Todo bien. Ya está. Todo bien. Así de simple. ¿Te das cuenta? Así de simple. Profe, ¿qué pasaría si una persona que es del grupo B le estarían le transfunden sangre de tipo A? Ya. Si a la persona que es del grupo B le transfunden sangre de tipo A, ¿qué ocurre? La reacción de esa persona es producir anticuerpos contra esos antígenos que no tiene, pues. Entonces, la persona que es de grupo B, al recibir sangre de tipo A, comenzaría a producir anticuerpos contra el antígeno que no tiene, o sea, contra antígenos A. ¿Te das cuenta? Entonces, esta persona comenzaría a producir anticuerpos contra el antígeno A. Ahí está, pues. Eso pasaría. Escucha entonces, una cosa es las reacciones en nuestro organismo y otra cosa es cómo reacciona la sangre ya aislada aplicándose anticuerpos. Son cosas diferentes. Listo. Vamos con el problema. A ver. Problemita. Por acá, tutora. Los signos chicos. A ver. Mira. Tenemos esto. Ahí está. Acá que dice, aquí aglutina, acá aglutina, aquí también aglutina, acá no, acá tampoco. Ya. A ver, ¿qué dice? Mira, acá dice que a esta muestra se le aplicó anticuerpos contra el antígeno A y contra el antígeno B. ¿Está bien? Entonces, una forma de escribir anticuerpos es también escribir anti, la palabra anti. Anti-A, anti-B significa anticuerpos contra el antígeno A, anticuerpos contra el antígeno B. ¿Está bien? Entonces, a esta sangre se le aplicó solo anticuerpos contra antígeno A. Ahí está. Anticuerpos, contra antígeno B. Ahí está. Aquí se aplicó anticuerpos contra antígeno A. Y acá no se aplicó. Ningún tipo de anticuerpo se aplicó. Ya. A ver, razonemos pues, imberbe. Razonemos, mira. Razonemos. Método científico, ¿sí o no? Método científico. Este es un experimento controlado. Un experimento controlado porque se quiere saber la aglutinación. Entonces,
se pone a prueba los anticuerpos, pues, si causan o no aglutinación. Por lo tanto, los anticuerpos son el factor variable. ¿Está bien o no? ¿Y quién sería el control? El de acá, pues. Porque a este no se aplica anticuerpo, pues. Ah, este es el control. ¿Te das cuenta? Este es el control, a quien no se aplica anticuerpos. Ahora, y obvio, si no le aplico anticuerpos a esta muestra de sangre, no va a haber aglutinación, pues. De hecho, ¿está bien? Eso significa que no va a haber aglutinación. Listo. Mira acá. Aquí se aplica anti-A y anti-B y la sangre aglutina. Pero mira cómo razona uno, ¿eh? Pero equivocadamente, ¿eh? Dice así. Como le han aplicado anticuerpos contra el A y contra el antígeno B y aglutina, entonces significa que la sangre aglutinó en presencia de ese anticuerpo contra el antígeno A y en presencia de anticuerpos contra el antígeno B. Por lo tanto, esta sangre tiene antígeno A y antígeno B. No, inverde, está mal. Si yo le aplico los dos anticuerpos juntos a una muestra de sangre y la sangre aglutina, yo no puedo al toque concluir y decir que la sangre aglutinó por los dos tipos de anticuerpos. No, la sangre posiblemente aglutinó nada más por el tipo de anticuerpo A o solo por el tipo de anticuerpo B. No puedo saber. Lo único que sé es que o son los dos o uno de ellos que causó esa aglutinación. ¿Todo bien hasta ahí o no? Habla. ¿Me siguen o no me siguen, imberbes? ¿Qué dicen? Sí, pero Ya, muy bien. Ahora acá, mira. Aquí. Si yo le aplico el anticuerpo B solito y aglutina, tampoco puedo decir, ya, le apliqué anticuerpo solito contra el B y aglutinó, entonces tiene el B. Tranquilo, imberbe, tranquilo. Lo que simplemente estamos demostrando es que los anticuerpos contra el antígeno B están causando aglutinación. Ahora falta saber si los anticuerpos contra el antígeno A también causan aglutinación. Por eso se aplica acá. Pero la sorpresa es que no aglutina. ¿Qué significa eso entonces? Conclusión. Toda esa sangre sacada de la persona habla. Toda esa sangre que sacó de la persona, ¿qué significa? Su respuesta. que tiene antígeno, ¿eh? Claro, pues, esta persona sería entonces que solo tiene antígenos ¿sí o no? Que solo tiene antígenos B, pues. ¿Te das cuenta? La persona solo cuenta con antígenos B. Por eso cuando se aplicó anticuerpos contra el B solito y anticuerpos contra el A solito, solo anticuerpos contra el antígeno B aglutinó su sangre. Entonces esa persona tiene antígenos B. Por lo tanto, el grupo de la persona es B. Oh, yes. Ari. ¿Qué dicen? Y es. Ya. Sí, sí, está Correcto. Bien. muy. Pregunta 4. A ver, la pregunta 4 dice, Jairo estudia una nueva bacteria gram positiva descubierta en el intestino de un pez marino. Esta bacteria se caracteriza por formar estreptococos y ser resistente a un antibiótico llamado amoxicilina. ¿Cuál de los siguientes enunciados es incorrecto acerca de esta nueva bacteria? Ya, muy bien. A ver, vamos con el concepto entonces de lo que es una bacteria gram positiva y gram negativa. Vamos a ver. Por acá. Voy a graficar una bacteria gram positiva. A ver, una bacteria gram positiva, grafico por acá. Ajá. Y su
su pared, la pared celular que presenta, pues, ahí está, una gran positiva, como tu flaca, positiva. Ahí está, positiva. Ahí tenemos, bien. Entonces, esta es bacteria gram positiva. Bacteria gram positiva. Listo, gram positiva. A ver, imberbes. A ver, esta bacteria presenta por encima de su membrana, presenta pues su capa de mureína. Esta capa gruesa de mureína, o también conocido como peptidoglucano, ¿ya? Capa gruesa de mureína. Esta capa gruesa de mureína para la bacteria gram positiva viene a ser su pared celular. ¿Ya? Vendría a ser su pared celular. Pared celular. Ya está. Vendría a ser su pared celular. Listo. Escucha. Esta pared celular, esta capa de mureína, puede contener algunos ácidos, ¿sí? Algunos ácidos incrustados en esa pared. ¿Y quiénes son esos ácidos, profe? Esos ácidos se llamarían ácidos teicoicos, ¿ya? Los ácidos teicoicos. Ahí está. Entonces, ahí tenemos un ácido teicoico. Teicoico. Ya está. Ácido teicoico. Listo. Ese es para una bacteria gram positiva. Ahora, ¿cómo sería la estructura de una bacteria gram negativa? Entonces, por acá. Para una bacteria gram negativa, graficamos la bacteria. Ahí está su membrana. Acá está. Ajá. Mira, tiene su capa de mureína, sí, pero su capa de mureína es delgadita. ¿Que sí, profe? Sí, telita, así como tu flaca, así, telita. Pero, profe, así la quiero. Claro, está bien, pues, así es el amor, pues sin ver, el amor es ciego, ¿no dice? Ahí está, telita, pues. Delgadita. Ahí está. Delgadita, telita. Ajá. Ahí está. Entonces, imberbes, la capa de mureína en una bacteria gram negativa es delgada, a diferencia de lo que tiene la gram positiva. Y hay una segunda membrana, sí, una membrana llamada membrana externa. Así es, la membrana externa. Ahí tenemos la membrana externa. Ajá. Profe, ¿y la cápsula? La cápsula ya es algo que cubre después. Puede haber una cápsula y acá una cápsula. Así es. Pero mira, esta entonces es una bacteria gram negativa. Bacteria gram negativa. Gram negativa. Muy bien. Observa bien. Observa bien. En esta bacteria, la pared celular se compone de la siguiente manera. Mira bien, imberbe, mira. Primero, ahí está. La capa delgada
la capa delgada de mureína. La capa delgada de mureína. Segundo, la membrana externa. Ahí se llama, membrana externa. Membrana externa. Ajá. Entonces, estos dos juntos conforman la pared celular. ¿Qué los dos, profe? Sí. Los dos conforman lo que se llama la pared celular. Ahí está. La pared celular. Ahí está. O sea que entonces la pared celular en una bacteria gram negativa es más compleja que en una bacteria gram positiva. No se sabe con exactitud, pues, quién fue primero, o la membrana externa o la capa mureína. Nadie sabe. Pero así es la estructura que presentan ambas bacterias. Ahora bien, gram positivas y gram negativas actualmente son grupos taxonómicos. Son grupos que se usan para clasificar a las bacterias. Y escucha, hay un grupo de bacterias que se conoce como los micoplasmas. ¿Ya? Los micoplasmas. ¿Qué son los micoplasmas, profe? Los micoplasmas son bacterias muy pequeñas, pero no presentan pared celular. No tienen pared celular. ¿Ah, no hay? No hay, no hay. Y los micoplasmas, aunque no tengan pared celular, se clasifican como gram positivos. Pero, profe, no entiendo, ¿no? ¿Por qué? Si no hay pared, ¿cómo la van a clasificar como gram positiva? Y sin ver, ¿qué hemos dicho en clase? Que los parecidos no son la base para una clasificación. ¿Qué se usa para una clasificación actualmente? Análisis molecular, análisis genético. Ah, de verdad tienen razón, claro, pues. Porque si yo tengo una bacteria que no tiene pared, por el hecho de no tener pared, entonces no voy a decir, entonces no puedo ni clasificarlo como gram negativo, ni tampoco como gram positivo, porque no hay pared. No. Analizo su ADN, analizo sus proteínas. ¿Y encuentro qué? Habla. ¿Qué encuentro si quiero emparentarlos? ¿Qué debo encontrar? ¿Homologías o analogías? ¿Qué debo encontrar? ¿Homologías o analogías? Homologías, exacto. Las homologías. Si encuentro entonces un montón de homologías, todo indica que pertenece a ese grupo o está estrechamente emparentado con ellos. Así que los micoplasmas, según el estudio molecular y genético, los micoplasmas están estrechamente emparentados con los que llamamos bacterias gram positivas. Así que es una gram positiva aunque no tenga pared. Bueno, las teorías dicen que los micoplasmas o bien proceden de bacterias gram positivas que perdieron su pared celular, o quizás son bacterias gram positivas que nunca desarrollaron una pared celular. Entonces no se sabe todavía con exactitud por qué los micoplasmas pues carecen de pared celular, pero son gram positivas debido al análisis molecular. ¿Está bien? Gram positivas. Ahora bien, miren, una de las cosas que afecta a las bacterias son los antibióticos. ¿Está bien? Los antibióticos. Los antibióticos son sustancias que afectan, por ejemplo, la producción de mureína. O sea, afectan la formación y mantenimiento de la pared celular. Son sustancias que pueden afectar la producción de proteínas a nivel de ribosoma. Son sustancias que pueden afectar incluso la replicación del ADN. Esos son los antibióticos. Ahora, hay un grupo de antibióticos que está destinado a bloquear o a inhibir la producción y mantenimiento de la pared celular. Es un grupo.
Dentro de ese grupo está el más conocido, el más famoso, la penicilina. La penicilina fue el primer antibiótico conocido, el primero, la penicilina, producido por hongos. Este antibiótico inhibe la formación y mantenimiento de la pared celular, más específico con la mureína. ¿Está bien? La penicilina. Yo te pregunto, ¿quién de los dos, si aplicamos penicilina, quién de los dos sería más afectado? ¿Una gran positiva o una gran negativa? A ver. La positiva. Esta. ¿Por qué, profe? Por dos razones. Uno, esta bacteria gram positiva depende mucho de la consistencia de su pared celular. Depende mucho de la cantidad de mureína. Cuanto más mureína tenga su pared, más soporte y mejor le va a dar protección a dicha bacteria. Depende mucho de mureína, porque tiene bastante mureína en la pared celular. ¿Está bien o no? Si la cantidad de mureína disminuye, esta bacteria corre el riesgo de morir por lisis. Depende mucho de su pared. Y lo otro, su mureína está directamente expuesta al antibiótico. El antibiótico entra con facilidad en la capa de mureína y la capa de mureína se debilita en presencia de ese antibiótico. Y la bacteria entonces muere por lisis, al ser debilitada su pared. Una gram negativa es diferente, pues mira, tiene poca mureína, lo que significa entonces que no depende tanto de una capa de mureína, sino depende de dos estructuras, de una capa de mureína y también de una membrana externa. Ajá. Y segundo, su capa de mureína no está directamente expuesta a ese antibiótico, porque dicho antibiótico tiene que atravesar primero la membrana externa para entrar a la capa de mureína. Ah, chuma. Incluso algunas bacterias gram positivas liberan en este espacio, mira acá, aquí, sí, mira, entre la membrana externa y la capa de mureína, este espacio se llama espacio periplasmático, o el líquido que tiene se llama periplasma. Entonces, esto se llama periplasma. ¿Y qué hay, profe, en el periplasma? En el periplasma hay enzimas. ¿Sí? Claro, en el periplasma hay enzimas. Achuma, sí, hay enzimas. La mayoría de esas enzimas son hidrolíticas. Enzimas, recuerda, las enzimas hidrolíticas, las hidrolasas, sí. La mayoría de enzimas que hay en ese periplasma son enzimas hidrolíticas. Una vez vi una pregunta, hace tiempo en San Marcos, en una bacteria gram negativa, ¿qué estructura tiene que tiene una función análoga al lisosoma de las eucariotas? Esto, el espacio periplasmático o el periplasma. ¿Por qué? Porque contiene enzimas hidrolíticas o hidrolasas. ¿Está bien? Ahora escucha. Si esta bacteria tuviese, por ejemplo, plásmido que le otorga resistencia contra la penicilina, entonces el producto de ese plásmido estaría aquí. Sería, por lo general, una enzima que destruye a ese antibiótico. Una penicilasa, por ejemplo. Una penicilasa. Así que, si el antibiótico logra entrar al periplasma, la enzima, la penicilasa, lo degrada, lo descompone. Claro, siempre y cuando la bacteria sea capaz de producir esa penicilasa, pues. Si sobre todo tiene el plásmido que le permite decodificar o producir esa enzima, pues ya está. ¿Te das cuenta entonces? Así que
como tú respondiste bien, en caso de la penicilina, la bacteria que resiste más a la penicilina es justamente esta. Esta es la que resiste más. Esta no, esta es la más afectada. Esta bacteria es más sensible a la penicilina, esta es menos sensible a la penicilina. Y ya te dije las razones. Esta resiste más, esta es menos sensible a la penicilina porque contiene menos mureína y porque su mureína no está directamente expuesta a la presencia de ese antibiótico, ya que por encima de ella está la membrana externa. Además, que en el espacio periplasmático podrían encontrarse enzimas que descomponen a ese antibiótico en caso de entrar, ¿no? La famosa penicilasa. ¿Te das cuenta? Entonces, más resistente, menos resistente a penicilina. Y si yo te pregunto ahora, con micoplasma, ¿qué tal si yo le aplico penicilina a un cultivo de micoplasmas? Resultado, ¿cuál sería? Resultado, habla. ¿Cuál sería el resultado? ¿Le afecta o no le afecta? No les afecta. Le afecta. No les afecta. No le afecta. ¿Por qué, profe? Porque no tiene pared, pues imberbe. ¿Qué hemos dicho? La penicilina inhibe la formación o mantenimiento de la pared celular, más específico de la mureína. Entonces, si no hay pared en micoplasma, pues no hay mureína. Entonces, ese antibiótico será inerte como efecto en los micoplasmas. Entonces, los micoplasmas son insensibles a la penicilina. Claro, podrían ser sensibles a otro tipo de antibiótico, pero la penicilina no. ¿Está bien? A la penicilina no. Así de simple. Ya está. Bien. Así que, señores, la respuesta para la pregunta 4, ¿cuál de los siguientes enunciados es incorrecto acerca de esta nueva bacteria? Si es gram positiva, ¿ya? Gram positiva. Entonces, además es resistente a un antibiótico llamado amoxicilina. Entonces sería la respuesta incorrecto. ¿Ah? Incorrecto. ¿Qué respondieron? La E. La E. Claro, pues, a ver. Su pared celular posee escaso pectidoglucano. ¿Ya? Claro, porque acá dice forma estreptococos. Claro, es correcto aquí. La C es correcta. La B tiene forma esférica, también es correcta porque es estreptococo, cocos en cadena. ¿Ya? Es muy probable que tenga plásmido. Sí, muy probable. Por eso dice que tiene resistencia a ese antibiótico. Es probable. A es correcta, B es correcta, la C es correcta. Un bacteriófago podría infectar a esta nueva bacteria. ¿Un bacteriófago qué es? Es un virus que infecta bacterias. Posiblemente sí le puede infectar, por supuesto. Así que la E es incorrecta. Su pared celular posee escaso pectidoglucano. Entonces, a ver, cuidado, ¿ah? Acá, por ejemplo, tú dirás, no, profesor, pero tengo una duda. ¿Cómo sé que esa bacteria tiene escaso pectidoglucano? Ya pues, tiene escaso o abundante pectidoglucano. Dice que es gram positiva, pues. Al decir gram positiva, el signo más que más grueso. Ah, más grueso. Negativo, menos grueso, o sea, delgado. Acuerde con el signo para la cantidad de mureína, pues imberbe. Entonces, gram positiva más grueso, más mureína. Entonces no puede tener pues escaso pectidoglucano, pues. Por esa razón la clave es la E, enfermita. Listo. Vamos con la pregunta 5, tutora Ya, bueno, Pizarra. esta ya se está hablando. ¿Sí? Sí. Ya. Solo
A ver. A ver, 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 a ver. Pregunta 5 dice, el aumento de dióxido de carbono ha incrementado la temperatura de los océanos y reducido los niveles de oxígeno. Esto ha generado que muchos organismos migren e inicien fuertes competencias. De continuar esta situación, se estima que la pérdida del más del 65% de especies actuales en el próximo siglo. ¿Ya? Muy bien. Este proceso, que implicaría la desaparición de una gran variedad de organismos, es contrario a la... Ahí te pregunto, ¿la pregunta de qué trata? A ver, dime. ¿De qué trata la pregunta? ¿De qué trata la pregunta? La pregunta, ¿de qué trata? ¿Nada? ¿Qué dices, Darien? ¿De qué trata la pregunta? Eduardo, ¿de qué trata? Joshua, ¿de qué trata la pregunta? Nada, oye, está el queso, están hasta el queso. Maricielo, ahí está Maricielo, por fin. Ahí está Maricielo de Brava. Está bien, Maricielo. Maricielo, ¿tú estabas en presencial? Sí, ¿no? Te has pasado a virtual, ¿verdad? ¿O no? Ah, ya, tú ya ves, ya sé quién eres. Pues está bien, correcto. Ya está. Muy bien, listo. Ya imberbes. Entonces, a ver. La pregunta trata de extinción en masa, desaparición súbita y rápida de una gran cantidad de especies. Es una extinción masiva. Pero la pregunta dice así, ¿no? Este proceso, que implicaría la desaparición de una gran variedad de organismos, es contrario, o sea, en sentido opuesto ¿a qué? ¿Contrario a qué? ¿Contrario a quién? A la radiación adaptativa. Ajá, correcto. Así es. Correcto, Inverbe. Correcto. Ajá. Ya está. Entonces, cuando existe una extinción masiva, se produce, siempre que haya sobrevivientes, se produce entonces lo que se conoce como radiación adaptativa. La radiación adaptativa. Dice la letra. Claro, se produce una radiación adaptativa. Es decir, es como extinción masiva, es la desaparición súbita y rápida de una gran variedad de especies, entonces lo contrario es radiación adaptativa. La aparición súbita y rápida, de una gran variedad de especies, con la diferencia de que esta radiación parte de una sola especie, pues una sola especie daría como resultado una gran variedad de especies. ¿Está bien? Entonces, radiación adaptativa. Así como también la otra condición, ¿cuál es? ¿Cuál es la otra condición
que daría como resultado radiación adaptativa. ¿Cuál es la otra? ¿Qué dice? Vamos, dale. La otra condición, la colonización de nuevos hábitats. ¿Está bien? La colonización de nuevos hábitats. Eso entonces también sería otro requisito para que exista radiación adaptativa. Entonces, una radiación adaptativa se trata en realidad de una evolución divergente, múltiple, una evolución divergente múltiple y rápida. Así es, y rápida. ¿Ya? Eso sería radiación adaptativa. ¡Listo! Yo te enseñé que hay dos principales extinciones masivas. A ver, una, ¿cuál es? La peor. La peor extinción masiva. La peor, ¿cómo se llama? Pérmico. Claro, la extinción del pérmico, correcto. La extinción del pérmico, que es la peor, también conocida como la gran Cretácico, Pérmico, la gran mortandad. Exacto, la gran mortandad. Cerca del 95% de especies del planeta desapareció en el pérmico, en la extinción del pérmico. Y la extinción más famosa es la extinción del Cretácico, en la que desaparecen prácticamente los dinosaurios, a excepción de un grupo que sobrevivió. ¿Quién fue ese grupo? Habla. El único grupo, las aves. El único grupo de dinosaurios que sobrevivió fueron las aves. Entonces, mira, obvio, cuando se produce una extinción masiva, también hubieron aves que desaparecieron, sí, especies de aves que desaparecieron, pero un grupo de especies de aves sobrevivió. ¿Y qué pasó con ese grupo de aves? Obvio, pues, ellos sufrieron una radiación adaptativa. Por eso existe una gran variedad de especies de aves, pues. O sea, actualmente todos los grupos de aves que conocemos, todos ellos derivan de aquellas especies que comenzaron a aparecer a partir de especies ancestrales. ¿Está bien? Producto de una radiación adaptativa. Listo. Bien. Entonces, eso es para la preguntita, pues. Ya está. Para la preguntita 5. Pregunta 6. Dice, la eutrofización es consecuencia de un aumento excesivo de nutrientes en algunos ecosistemas. Este problema tiene graves efectos en los lagos. El vertido de detergentes en las aguas de dichos ecosistemas da lugar a un rápido crecimiento de las algas, ya que uno de los elementos químicos de los lagos deja de ser un factor limitante. ¿De cuál trata? Profe, tengo dos elementos químicos, ¿sí? Nitrógeno y fósforo, ¿ya? Pero no sé exactamente por cuál irme, si marco la D o marco la C. Dice el fósforo. ¿Qué sería más escaso? ¿Qué sería más escaso, pues, en un ambiente acuático? Lo que sería más escaso en un ambiente acuático, como un lago, pues sería en este caso el fósforo. ¿Está bien? El fósforo en un ambiente acuático es más escaso que el nitrógeno. Por tanto, como naturalmente un elemento químico es escaso en un ecosistema, a eso se llama factor limitante. Cuando un recurso en un ecosistema es escaso por naturaleza, mejor dicho, es muy escaso por naturaleza, ese recurso muy escaso por naturaleza en el ecosistema se llama factor limitante. Pero en este caso, en la eutrofización,
el fósforo deja de ser un factor limitante. ¿Por qué? Porque está en cantidades excesivas, pues. En una eutrofización, o eutroficación, que es lo mismo. Entonces, en la eutrofización se presenta excesiva cantidad de nutrientes. Dime, ¿nutrientes orgánicos o nutrientes inorgánicos? ¿Orgánicos o inorgánicos? ¿Ya? ¿Orgánicos o inorgánicos? Inorgánicos. Nutrientes inorgánicos. Ahí está. Con fósforo y nitrógeno. Con fósforo y nitrógeno. Y son pues el amoníaco, el nitrato y el fosfato. Ahí está. ¿Ven? Amoníaco, nitrato, fosfato. Eso. ¿Pero dónde? En un ecosistema acuático. En un ecosistema acuático. Así es. Listo. Muy bien. Pregunta. Indicadores biológicos e indicadores químicos de que ese lago, ese río o esa laguna está sufriendo eutroficación. A ver, dime un indicador biológico. ¿Quién sería indicador biológico? Agua verde. Indicador biológico serían las algas entonces. ¿Está bien? Las algas. ¿Cómo sería ese indicador? ¿Menos algas o muchas algas? Más algas. Claro, entonces existe una proliferación excesiva de algas en aguas que están eutroficadas, ya que estos nutrientes favorecen el crecimiento vegetal. Correcto. ¿Cómo sería un indicador químico? A ver, indicador químico. ¿Quién sería indicador químico? Oxígeno. El oxígeno disuelto en el agua. ¿Y cómo sería eso? ¿Más oxígeno o menos oxígeno? Rápido. ¿Más oxígeno o menos oxígeno? Más. ¿Quién dijo más? Dígalo nomás. Juan, este imberbe. Oye, o sea, es imberbe. Es menos oxígeno. Claro, como el imberbe piensa, más algas. Y las algas producen oxígeno, profe. Más oxígeno. Imberbe. Pero yo te pregunto, imberbe, ¿la presencia excesiva de algas es en aguas superficiales o en aguas profundas? Habla. ¿En aguas superficiales o en aguas profundas? ¿Dónde está esa presencia excesiva de algas? Profundas. ¿Quién dijo profunda? ¿Otra vez, Juan? No, pero. ¿Quién? No, pero. Dígame nomás. Yamile. No, ahí el otro está un poquito mejor. ¡Inverba! No es aguas profundas, es
Aguas superficiales, Yamile. Las algas aumentan excesivamente en aguas superficiales, impidiendo que la luz penetre a las aguas profundas. Por lo tanto, las algas que están en aguas profundas mueren porque no reciben luz para hacer fotosíntesis. Las que son beneficiadas son las algas de algas superficiales. Por eso aumenta y el agua parece de color verde, como una alfombra verde. Entonces las algas que están aquí mueren. Y como ya no hay algas aquí, ya no hay quien produzca oxígeno. ¿Entienden o no? Entonces la concentración de oxígeno en la masa mayor de agua de este lago comienza a disminuir. Además, porque los descomponedores comienzan a descomponer todas esas algas muertas. Pero para descomponer consumen oxígeno. Por eso el nivel de oxígeno comienza a disminuir. Entonces, si comparo las aguas de un lago que no está eutroficada con las aguas de un lago que están eutroficadas, si analizo la concentración de oxígeno de ambos, la concentración de oxígeno sería menor para un lago eutroficado. ¿Por qué? Porque hay una elevada tasa de descomposición. ¿Está bien o no? Hay una mayor tasa de descomposición en aguas eutroficadas que en aguas no eutroficadas y por tanto la descomposición consume bastante oxígeno. Eso hace que el nivel de oxígeno en aguas profundas sea mucho más baja. ¿Se entendió o no? Hablen. Oh, yes. Yes. ¿Qué dice Yamile? Ya habré entendido, profe. Ya ves. Hay que a veces aprenden algunas así con maltrato, pues. Con maltrato. Si no, no aprenden, pues. ¿Sí o no, Yamile? Confirma. Sí va a decir, seguramente va a decir sí. ¿Sí? ¿Ves? Así son, pues. Sí, dice. Ya está. Listo. A ver, señores. Entonces, la 6 es la respuesta conchudaza. Vamos con la 7. Brenda estudia en el centro preuniversitario de la San Marquitos y se encuentra muy preocupada por la cercanía del cuarto examen del ciclo ordinario, por lo que le comenta a su madre. Ella le sugiere tomar una infusión de raíz de valeriana para ayudar a calmar sus nervios. ¿Qué propiedad de la raíz de valeriana respalda esta sugerencia? ¿Y la respuesta cuál es? ¿Qué responden? La D. La D, claro. Entonces aquí te tiene que hablar de las plantas que son de efecto relajante o también se dice ansiolíticas, de efecto ansiolítico. Ansiolíticas. Y te vas a acordar con una bandida, pues, con una bandida que sería así, el toro mansito, ahí está, valeroso. El toro mansito, valeroso. Ajá. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Toronjil. Toronjil, pues imberbe. El toronjil. Ahí está, toronjil. ¿Este qué es? Manzanilla. Valeriana, sí. Valeriana, imberbe. La valeriana. Ajá. ¿Esto qué es? Manzanilla y también manzana, por supuesto. Bien. ¿No ves que estás así todo tenso, estresado, estás preocupado? Ya tengo que ingresar, ya llevo yo 5 años intentando, ya 10 ciclos, ¿no? Ya tengo que ya de una vez, ya. Sí, pues dice, he perdido 2 flacas. Tuviste 2 flacas, las 2 ingresaron y tú te quedaste. Y cuando ellas ya ingresaron, te terminaron. Así son. ¿Te das cuenta? Así son. Manzanilla. No, profe, pero me dijeron que vengan a estudiar y ya no tenían tiempo. Eso es imbécil.
Cuando una mujer te dice, ya no podemos seguir porque tengo que estudiar, ese es el florazo imberbe. ¡Hay otro! Entiéndelo. Hay otro. Manzanilla y manzana. Ahí está. Y para que no te olvides, cuando tú recuerdas esta frase, el toro mansito valeroso, acá mira. Para que te acuerdes que son ansiolíticas estas plantas. Ya está. Así nomás. Imberbe. Ya está. Listo. Vamos con la 8. Dice, una chica dio positivo a la prueba de ELISA para VIH. Se le comunica a su pareja, dice, la cual decide inmediatamente realizarse las pruebas para saber si también presenta el virus. En su caso, al realizarse la prueba de ELISA, esta dio positivo, pero para confirmar se realiza la prueba de Western Blot, la cual dio negativo. De las siguientes propuestas, ¿cuál es tu flaca? ¿Cuál es falsa? A ver. ¿Cuál sería falsa? Pregunta 8. Pruebas de diagnóstico. Pruebas de detección. De infección. ¿La B? La D, la D. La D. Sí. Prueba de detección de infección por VIH. Ahí está. Esas pruebas de detección son dos tipos de pruebas principales. Dos tipos. La prueba de ELISA. La prueba de ELISA y la prueba de Western Blot. Prueba de Western Blot. Western Blot. Ya está. ELISA es de descarte. ELISA es descarte. Ya está. Western Blot es prueba definitiva, o sea, confirmatoria. Es confirmatoria. Confirmatoria. Ahí está. A ver. Un chico me dice, profe, estoy preocupado. ¿Por qué estás preocupado? Es que tuve relaciones sexuales sin protección. Bueno, normal, ya pues, no. Si es tu pareja, normal. Nada más que ahí sí, pues si la embarazaste, ya fue, pues le dijo, ya, adiós. Adiós estudios, quizás por un buen tiempo, tal vez. Es más difícil. Pues. Me dice, no, profe, no fue con mi flaca. Entonces, ¿con quién fue? Me fui a un lugar. Profe. ¿Qué lugar? Bueno, profe, es un lugar donde hay chicas malas, pero que hacen cosas buenas, mi profe. Donde hay chicas malas que hacen cosas buenas. Como yo soy inocente, no entiendo a qué exactamente se refiere. Entonces me dice, profe, o sea, donde están pues las meretrices. Ya entendía. ¿Qué? ¿Y los he hecho en ese lugar sin preservativo? O sea que esa chica es tan poco profesional que te ha atendido sin protección. Que a veces, profe, pasa cuando uno es irresistible, pues me dice. Irresistible, ¿no? Y ahora tú en vez de estás preocupado si estás contagiado de algo o no. Sí, profe. ¿Qué tal si tengo VIH? Bueno, entonces, hazte la prueba de descarte. La prueba de ELISA. Si te sale negativo, significa que no tienes infección por VIH. O sea, estás fuera de peligro. Si sale negativo. Ya. ¿Y sale positivo, profe? Si sale positivo, no te asustes. Cálmate. Es descarte.
Entonces vas a la segura, a la segunda prueba, Western Blot. Si sale positivo, ahí sí, pues ya, no sé, ya ves juntando tu plata para comprar tu ataúd como la Chilindrina ha hecho. Ya ten listo, ya en cualquier momento te vas, pues, ya está. No hay de otra, pues. ¿Para qué chuma vas a ese lugar sin protección? ¿Ya ves? Por ñaño loco. Por ñaño loco. ¿Te das cuenta? Ya está, pues. Así que es así. Ah, pero un detalle. Estas pruebas no detectan al VIH imberbe. ¿Ah, no? No. Estas pruebas no detectan. He dicho acá, mira, prueba de detección de infección. Detectan la infección, pero no detectan directamente al VIH. ¿Y cómo es eso de, profe, de detectar la infección por VIH? Fácil, güey. Se saca sangre de la persona y en estas pruebas se aplica un método que detecta los anticuerpos que se han formado contra el VIH. Recuerda, el VIH es un virus que tiene en la superficie antígenos, pues. Ah, entonces el organismo de la persona ante esos antígenos ha producido anticuerpos. Por lo tanto, si le sacamos sangre a esa persona, podemos detectar la presencia de esos anticuerpos en la sangre. De detectar esos anticuerpos en la sangre, podemos confirmar entonces que la persona tiene el VIH. ¿Te das cuenta? Entonces son pruebas que no detectan directamente al VIH, sino detectan los anticuerpos que se han formado contra el VIH. ¿Se entendió o no? Oh, yes. Ari, habla. Uy, uy, Ya yes, está. Correcto. Entonces acá, como tú eres medio imberbe, lo escribo acá. Detectan anticuerpos contra el VIH. Contra el VIH. Ahí está. Listo. Ahí tenemos, entonces. Ahí está, en su nubecita voladora. Listo. Entonces, si la chica dio negativo, porque eso dice el texto, la chica dio negativo, y el chico, pues, no, ¿qué dice? A ver, decía la chica que dio positivo allá. O sea, dio positiva en esa prueba de ELISA. Y le dice a su pareja, pues, ¿no? Entonces su pareja también se hace la prueba de ELISA y dio positivo. Pero para confirmar, se hace la prueba de Western Blot, la que dio negativo. Entonces, el chico no tiene VIH. La chica, aguanta, pero la chica solamente se hizo la prueba de ELISA. El texto no dice que se hizo la prueba de Western Blot. Ah, entonces, ¿cuál es falsa? Pues la respuesta, ¿qué dijeron ahí? Dedo dijeron, ¿no? En la chica, la prueba de ELISA dio un falso positivo, ¿ya? En la chica, la prueba de ELISA dio un falso positivo. Puede ser, porque la dice no se puede descartar que la chica presenta VIH, ¿ya? Eso es correcto, claro, no se puede descartar que la chica presenta VIH. Puede tenerlo, ¿sí o no? Entonces, la A es correcta. La B, en el chico la prueba de ELISA dio un falso positivo. Obvio, fue un falso positivo, porque Western Blot dio negativo. Listo. C, la prueba de Western Blot no es presuntiva. Obvio, es confirmatoria o definitiva. D, es la chica, en la chica la prueba de ELISA dio un falso positivo. No podemos saber mientras no se ha hecho la prueba de Western Blot. Por lo tanto, la E, pues solo en el... claro, esa es la D, la respuesta es la D, pues. ¿Está bien? No podemos saber, pues ¿cómo vas a saber si es positivo un falso positivo? No puedes saberlo mientras no se haga la prueba de Western Blot en la D. Porque la E dice, solo en el chico se confirma ausencia de VIH. Sí. Así que la respuesta es depredadoras. Listo. 9. Dice, un científico aplica una técnica biotecnológica para complementar la remediación de un ambiente amazónico del norte de nuestro país, contaminado por un derrame de petróleo. Dicha técnica consiste en estimular el desarrollo de la capacidad hidrocarbonoclástica, capacidad de degradar los hidrocarburos de bacterias presentes en esta área contaminada. ¿Cuál es el tipo de nutrición de las bacterias que el científico aprovecha al aplicar esta técnica?
¿Y qué respondieron? La D. La D. Sí. A ver, claro. Claro. Está bien, imberbes, está bien. ¿Por qué, profe? A ver, ¿qué cosa es un quimio organótrofo? Un quimio organótrofo es aquel que oxida sustancias orgánicas para obtener ATP. Es un quimio organótrofo. Organismo que degrada sustancias orgánicas, que oxida sustancias orgánicas para obtener energía. Y el quimio litótrofo es el organismo que oxida sustancias inorgánicas para obtener ATP, para obtener energía. Y acá, como el lago está contaminado de petróleo, formado por hidrocarburos, que son sustancias orgánicas, entonces estas sustancias orgánicas están siendo pues alimento para estas bacterias. Estas bacterias están descomponiendo los hidrocarburos y así consiguiendo energía. Por lo tanto, están descontaminando al lago de este material afectante. ¿Ya? Entonces la respuesta efectivamente es depredadoras. Listo. Pregunta 10. Existen organismos que se nutren de la materia orgánica que ellos mismos sintetizan, ya sea utilizando energía de la luz solar o de las sustancias inorgánicas, y organismos que se nutren de la materia orgánica que se encuentra en el entorno, la cual degradan dentro o fuera de ellos. De acuerdo con la descripción anterior, los organismos presentan nutrición porque obtienen nutrientes al degradar dentro de ellos la materia orgánica del entorno. ¿Y cuál es tu respuesta entonces, imberbe? La B. ¿La B? A ver. Ajá, correcto. La respuesta es la B. Claro. A ver, acá nomás. Acá nomás. Acá nomás. A ver. Acá nomás. Esa pregunta, la pregunta 10, tiene que ver con los heterótrofos, con los tipos de heterótrofos. Básicamente, los heterótrofos se dividen en dos tipos. Los que son holozoicos, y los que son saprobióticos o saprófagos. Saprófagos o saprobióticos. Listo. Los holozoicos son aquellos heterótrofos que hacen los siguientes procesos. Ellos realizan la ingestión, Dicen la B. digestión, absorción, y 4, egestión. ¿Está bien? Ingestión, digestión, absorción y egestión. Eso hacen todos los holozoicos. ¿Y qué hacen, profe? Los saprófagos. Los saprófagos lo que hacen solamente son dos. Hacen digestión. Ya, digestión. Y hacen absorción. Nada más. Digestión, absorción. O sea, ya no hacen ingestión ni tampoco hacen egestión. ¿Y quiénes son así, profe? Las bacterias y los hongos que son descomponedores. Por ejemplo, si esta bacteria fuese descomponedora, mira, acá tenemos un material orgánico muerto. Acá tenemos un material orgánico muerto. Entonces esta bacteria puede liberar enzimas sobre este material orgánico muerto. Y las enzimas comienzan a hacer una digestión, pero una digestión extracelular, fuera de la bacteria, pues, extracelular. Y los nutrientes que va consiguiendo son absorbidos, lo absorbe. ¿Te das cuenta? Entonces, si esta bacteria fuera descomponedora, no estaría ingiriendo material orgánico muerto. No, no lo ingiere.
pero sí lo estaría digiriendo por fuera y luego obtendría nutrientes que luego absorbería. Por eso solamente hace digestión y hace absorción, nada más. Entonces, los saprófagos son bacterias y hongos descomponedores. Bacterias y hongos descomponedores. Y en este caso, ¿quiénes son? Acá son los animales y los protozoarios. Animales y protozoarios. Ahí está inverso. Así sería. ¿Listo? Entonces, eso es justamente la clavecita. Al degradar dentro de ellos la materia orgánica, para que esté dentro de ellos, tuvieron que haber ingerido ese material. Pues entonces la respuesta es holozoico. ¡Burra! ¿Qué dijeron ellos? Burra también, ¿no? Ahí está, burra. 11. En un laboratorio de microbiología se estudia la resistencia antimicrobiana en Escherichia coli. Dice la A. Sensibles a la penicilina, y la otra, ¿no? La P1 es sensible a penicilina y la P2 resistente a la penicilina. Cultivadas por separado y sin ningún tipo de contacto entre ellas. Después de meses de trabajo, ambos cultivos son resistentes a la penicilina y al observarlos de cerca se descubre que ambos cultivos fueron infectados por el mismo virus. En base a esta información, ¿qué pudo ocurrir con Escherichia coli P1 para volverse resistente a la penicilina? ¿Ya? Entonces, aguanta. Bien. A ver, si yo tenía un grupo de bacterias resistente a penicilina y otro grupo no resistente a penicilina y le aplico virus y después, dice acá, y al observarlos de cerca se descubre que ambos cultivos fueron infectados por el mismo virus. Y dice que ambos cultivos son resistentes ahora a la penicilina. Eso quiere decir que el virus permitió la transferencia de esos genes de una bacteria, de las resistentes a las que no son resistentes. El virus permitió eso. ¿Y qué mecanismo? ¿Cómo se llama ese mecanismo? ¿Cómo se llama? ¿Conjugación, transformación o transducción? ¿Cómo se llama? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Transformación, conjugación o transducción. La conjugación es cuando material genético se transfiere por medio de un virus, de una bacteria a otra. Eso es en conjugación. En la transformación es cuando una bacteria absorbe el ADN de otra bacteria que murió. Lo absorbe. De una bacteria muerta a una bacteria viva por absorción. Eso es transformación. Transducción sería cuando material genético pasa de una bacteria a otra por medio de un virus. Eso se llama transducción. Por lo tanto, la respuesta sería, a ver, solo no afectarse, no es la A. A ver, sería, ¿qué dijeron ellos como clave? La 11, la A. La A. Solo en Escherichia coli, al infectarse por virus, la resistencia a penicilina se desarrolló al mutar el ADN. La A. La B dice. La B. Los virus que infectaron Escherichia coli P2 transfirieron plásmidos de resistencia a la penicilina a Escherichia P1. Claro, pues, porque la resistencia lo tiene Escherichia coli P2. ¿Ya? Así es. Podría ser la B. Preguntan, pero no hubo contacto entre ambos tipos de E. coli. ¿No hubo contacto? A ver. Ya. Ambos cultivos son resistentes a penicilina y al observarlos cerca, descubrieron que ambos cultivos fueron infectados por el mismo virus. Ya. Fueron infectados por el mismo virus.
En base a la información que pudo ocurrir con Escherichia coli P1 al volverse resistente a la penicilina. Transfirió radiación, ya, mira. De Escherichia coli P2. Absorbió. Ya, la única respuesta aquí tiene que ser que el virus. Pero al final fueron infectados, pues. O sea, el virus infectó a ambos. Estaban separados, pero al final el virus infectó a ambos. Estaban infectados por el mismo tipo de virus. Eso quiere decir entonces que ese virus hizo una transferencia de esa resistencia. Por lo tanto, la respuesta es la B, pues. Los virus que infectaron Escherichia coli P2 transfirieron plásmidos de resistencia a la penicilina a Escherichia coli P1. ¿Está bien o no? Esa es la respuesta, entonces. Claro, como tú dices, ¿no? Pero estaban separados, pero fueron infectados por el mismo tipo de virus. Entonces, si fueron infectados por el mismo tipo de virus, posiblemente ese virus tenía ya en su cápside plásmidos que correspondían al P2, pero al infectar a P1 le transfirieron ese plásmido y por eso se volvieron resistentes. La respuesta entonces para la 11 es burra. 12. A continuación se muestra la fotografía de una estatua en Alemania hecha de mármol, la cual está compuesta de carbono de calcio. A la izquierda la foto tomada en 1920 y a la derecha tomada 60 años después. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones que se pueden deducir de la imagen? Ya, a ver. ¿Y qué dicen ellos como respuesta? ¿Ah? La C. La C. A ver. La C. A ver. Ellos dicen la C. 2 y 3. A ver, 1. El deterioro que sufrió la estatua fue causado por el dióxido de carbono y otros contaminantes emitidos por las actividades industriales. No, el CO2 no es responsable de la lluvia ácida, para nada. 1 no va. 2. El desgaste evidente de la estatua fue consecuencia de su exposición a la lluvia ácida que se incrementó a través del tiempo. ¿Ya? Claro, pues a través del tiempo fue aumentando este problema y causó entonces la corrosión, el daño. ¿Está bien? 2 sí. Una gran cantidad de óxido de azufre y nitrógeno al contacto con el agua en la atmósfera produjeron los ácidos que corroyeron la estatua. Claro, el dióxido de azufre en combinación con vapor de agua produce el ácido llamado ácido sulfúrico, pues. El dióxido de nitrógeno en combinación con el vapor de agua origina ácido nítrico. Entonces, los ácidos de la lluvia ácida, ácido sulfúrico y ácido nítrico, son los ácidos de la lluvia ácida, no estos. Estos son, como decir, los precursores de esos ácidos. ¿Está bien? Listo. Entonces, la respuesta efectivamente es 2 y 3, conchudaza. La 13, como ya no hay tiempo, entonces la 13 nada más, la respuesta sería la B, burra. La 14, la respuesta sería... ¿Qué dice la 14? A ver, 14. 14. 14. 14. 14. No llega la respuesta. 14, dedo. La clave es dedo. ¿Ya? Dedo. ¿Por qué, profe? Fácil, pues. Porque está diciendo un organismo controlador. O sea, un organismo que controla la población de otro. Para que un organismo controle a otro organismo, este organismo debe causar efecto negativo en él, pues. ¿Y quién puede ser eso? Puede ser un parásito, puede ser un depredador, puede ser un competidor. Pero no puede ser un comensal, pues. ¿Por qué? Porque el comensal no afecta a su huésped, ni positivamente ni negativamente, pues.
Por eso la respuesta es delito. Y la 15, la respuesta es... Y la 15 sería amorosas por la plata, porque se usan las enzimas. Se usan las enzimas de quién, acá dice pues, solo se emplean productos bacterianos para descomponer ese plástico. Por lo tanto, se está usando enzimas, pues, enzimas que catabolizan ese plástico. Entonces, la acción se llamaría degradación enzimática o remediación enzimática. Entonces, la 15 sale amorfa, entonces. Listo. ¿Por qué en la 13 no puede ser la A? ¿Por qué en la qué? ¿Por qué en la 13 no puede ser la A? ¿Dónde está la 13? Ah, ya. ¿Por qué en la 13 no puede ser la A? ¿Qué cosa es la A? La disponibilidad se refiere a la producción y almacenamiento de los alimentos. Eso es, producción, almacenamiento y distribución. Producción, almacenamiento y distribución de los alimentos. A eso se refiere la disponibilidad. ¿Bien? El texto dice, la quinoa es uno de los principales cultivos bolivianos de exportación que causó una mejora de los ingresos de los agricultores. Sin embargo, también generó una alza excesiva en los precios locales, lo que redujo o impidió a la mayoría de la población de Bolivia comprar este alimento tradicional que además es muy nutritivo. Dice pues, una opción política podría ser aplicar el control de precios para la quinoa en el mercado doméstico. O sea, el texto está hablando que las personas tienen problemas para obtener este alimento. Lo que tenga que ver con la capacidad de obtener alimentos, eso se llama acceso. ¿Bien? El acceso tiene que ver con la obtención de los alimentos que están disponibles. Entonces acá se centra en el acceso, no en la disponibilidad, sino en el acceso. ¿Está bien o no? Y también preguntaban si por qué en la 15 indicado sería la B. Cuando se usan los microbios directamente, ahí podría ser remediación. O sea, si se hubiera aplicado directamente las bacterias y dejar que las bacterias hagan su trabajo, esa sería una remediación microbiana. Pero en este caso se está usando sus enzimas, sus productos, degradación enzimática o remediación enzimática. Listo, ahora sí. Listo. Muchas gracias, profesor. Hasta luego.